Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un viaje emocionante, porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y drama familiar, las series turcas. Sí, lo sé, algunos quizás piensen, ay, otra vez, pero confíen en mí, estas no son las típicas novelas rosas. Vamos a explorar historias llenas de secretos oscuros, venganzas planeadas con meticulosidad y, por supuesto, familias disfuncionales que te mantendrán al borde de tu asiento. En este vídeo les presentaré algunas de las series turcas que, en mi opinión, destacan por su trama cautivadora, personajes complejos y giros inesperados. Prepárense para descubrir complots que se entrelazan como hilos de seda, relaciones que se desmoronan bajo el peso de la mentira y emociones que te llegarán al corazón. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así estarán al tanto de todos mis nuevos vídeos sobre series, películas y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Además, me ayudarán mucho a seguir creando contenido que disfruten. Así que no lo piensen más, hagan clic en ese botoncito rojo y únanse a esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de secretos y venganza que nos ofrecen las series turcas familiares. Empecemos con una serie que me tuvo enganchada desde el primer capítulo, Ömer. Esta serie nos presenta la historia de un joven y devoto imán llamado Ömer, que vive una vida tranquila y dedicada a su fe. Su mundo da un vuelco cuando conoce a Gamze, una mujer divorciada y con un hijo, cuya vida es completamente diferente a la suya. La atracción entre ellos es innegable, pero su relación se enfrenta a la oposición de sus familias y las diferencias culturales que los separan. Ömer no solo explora el romance prohibido, sino también los conflictos familiares, los prejuicios sociales y la lucha por encontrar la felicidad en medio de la adversidad. Es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la fe y la importancia de seguir tu corazón, incluso cuando todo el mundo está en contra. Los secretos familiares, en este caso, no son tan explícitos al principio, pero se van revelando poco a poco, mostrando que incluso en las familias más religiosas y tradicionales, hay cosas que se esconden bajo la alfombra. Piensen en esa abuela que parece tan dulce, pero que guarda un rencor de hace décadas, o en ese tío que siempre está dispuesto a ayudar, pero que tiene sus propios intereses ocultos. Ömer es un espejo de las complejidades humanas, un drama que te invita a cuestionar tus propias creencias y prejuicios. La serie se desarrolla en un entorno cultural rico y fascinante, donde las tradiciones y las costumbres juegan un papel fundamental en la vida de los personajes. La música, la gastronomía y la arquitectura turca se convierten en un elemento más de la narrativa, enriqueciendo la experiencia del espectador. La actuación de los protagonistas es impecable, transmitiendo la intensidad de sus emociones y la complejidad de sus conflictos. No se pierdan Ömer, una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el amor, la fe y la familia. Otra serie que no puedo dejar de recomendarles es Yargı o Juicio. Esta serie es un thriller legal y familiar que te mantendrá pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. La historia gira en torno a Ilgaz, un fiscal recto y comprometido con la justicia, y Ceylin, una abogada brillante y apasionada que no tiene miedo de romper las reglas para defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada defensora. A medida que investigan el caso, Ilgaz y Ceylin descubren una red de corrupción y secretos familiares que los pondrá en peligro a ambos. Yargı es una serie llena de suspense, intriga y giros inesperados. Las actuaciones son impecables y la química entre los protagonistas es innegable. Los secretos familiares aquí son el eje central de la trama, y cada capítulo revela una nueva capa de mentiras y traiciones. La venganza también juega un papel importante, ya que algunos personajes buscan justicia por sus propios medios, sin importar las consecuencias. Imaginen que un miembro de su familia es acusado de un crimen que no cometió. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para protegerlo? ¿Romperían la ley? ¿Pondrían en riesgo su propia vida? Yargı plantea estas preguntas de manera fascinante, explorando los límites de la moralidad y la justicia. La serie se desarrolla en un entorno legal realista y convincente, donde los procedimientos judiciales y las estrategias de defensa son presentados con detalle y precisión. Los personajes son complejos y multidimensionales, con motivaciones claras y conflictos internos que los hacen creíbles y cercanos al espectador. La trama es intrincada y llena de sorpresas, manteniendo al espectador en vilo hasta el último minuto.
Yargi es una serie que te hará pensar, sentir y cuestionar tus propias convicciones sobre la justicia y la verdad. Siguiendo con las series de venganza, tenemos Sadakat Sith o Infiel. Esta serie es un remake turco de la exitosa serie británica Dr. Foster. La historia se centra en Asia, una doctora exitosa y felizmente casada que descubre que su esposo Volkan la está engañando con una mujer más joven. Desconsolada y traicionada, Asia decide vengarse de Volkan y de todos los que la han lastimado. Sadakat Sith es una serie intensa y adictiva que explora temas como la infidelidad, el resentimiento y el poder de la venganza. La actuación de Kan Sudere como Asia es simplemente magistral, transmitiendo todo el dolor, la rabia y la determinación de su personaje. Los secretos familiares en Sadakat Sith son evidentes desde el principio, ya que la infidelidad de Volkan es solo la punta del iceberg de una serie de mentiras y engaños que han mantenido a su familia unida durante años. La venganza de Asia es fría y calculada, y te hará cuestionar hasta dónde serías capaz de llegar para defender tu honor y tu felicidad. Piensen en el momento en que descubren que la persona que más aman los ha traicionado de la peor manera posible. ¿Cómo reaccionarían? ¿Buscarían venganza? ¿Perdonarían? Sadakat Sith explora estas preguntas con valentía y honestidad, mostrando las consecuencias devastadoras de la infidelidad y el poder destructivo del resentimiento. La serie se centra en la psicología de los personajes, mostrando sus motivaciones, sus miedos y sus deseos más profundos. La trama es intensa y llena de giros inesperados, manteniendo al espectador al borde de su asiento con cada capítulo. Sadakat Sith es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la fidelidad y la importancia de la confianza en las relaciones. La serie no se limita a mostrar la infidelidad como un simple acto de traición, sino que explora las causas subyacentes que la motivan. ¿Qué lleva a una persona a engañar a su pareja? ¿Es una falta de amor? ¿Un deseo de aventura? ¿Una necesidad de llenar un vacío emocional? Sadakat Sith intenta responder a estas preguntas, mostrando las diferentes perspectivas de los personajes involucrados. Además, la serie aborda el tema de la venganza desde una perspectiva crítica, mostrando las consecuencias negativas que puede tener para todos los involucrados. ¿Es realmente satisfactorio vengarse de alguien que te ha lastimado? ¿O es mejor perdonar y seguir adelante? Sadakat Sith te invita a reflexionar sobre estas preguntas y a cuestionar tus propias creencias sobre la venganza. Ahora, si buscan una serie con un toque más histórico y llena de intrigas palaciegas, les recomiendo Muhtesem Yüzyıl o El Sultán. Esta serie narra la historia del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más poderosa. Muhtesem Yüzyıl es una serie visualmente impresionante, con una producción impecable y un vestuario deslumbrante. La serie explora las intrigas políticas, las luchas de poder y los romances prohibidos que se desarrollaron en el Palacio Otomano. Los secretos familiares en el sultán son constantes, ya que cada miembro de la familia real tiene algo que ocultar. La venganza también es un tema recurrente, ya que los herederos al trono compiten entre sí por el poder, sin importar a quién tengan que traicionar en el camino. Esta serie es un festín visual y una lección de historia, todo en uno. Imaginen vivir en un palacio lleno de lujos y opulencia, pero también de intrigas y traiciones. ¿Confiarían en alguien? ¿A quién le serían leales? El sultán te transporta a un mundo fascinante y peligroso, donde la ambición y el poder son las principales motivaciones de los personajes. La serie se basa en hechos históricos reales, pero también se toma ciertas libertades creativas para enriquecer la trama y hacerla más atractiva para el espectador. Los personajes son complejos y multidimensionales, con motivaciones claras y conflictos internos que los hacen creíbles y cercanos al espectador. La trama es intrincada y llena de sorpresas, manteniendo al espectador en vilo hasta el último minuto. El Sultán es una serie que te hará aprender, sentir y cuestionar tus propias convicciones sobre el poder, la ambición y la lealtad. La serie no se limita a mostrar las intrigas palaciegas como un simple juego de poder, sino que explora las consecuencias humanas de las decisiones políticas y las ambiciones personales. ¿Qué precio están dispuestos a pagar los personajes por alcanzar el poder? ¿Sacrifican su moralidad? ¿Su humanidad? El sultán intenta responder a estas preguntas, mostrando las diferentes perspectivas de los personajes involucrados. Además, la serie aborda el tema del amor desde una perspectiva compleja y realista,
mostrando las dificultades y los desafíos que enfrentan las relaciones en un entorno tan hostil y competitivo. ¿Es posible encontrar el amor verdadero en un palacio lleno de intrigas y traiciones? ¿O el amor es simplemente una herramienta más para alcanzar el poder? El sultán te invita a reflexionar sobre estas preguntas y a cuestionar tus propias creencias sobre el amor y las relaciones. Y finalmente no puedo dejar de mencionar Kukur o El Pozo. Esta serie es un drama criminal que se desarrolla en el barrio más peligroso de Estambul, Kukur. La familia Koval controla Kukur y lo protege de las drogas y la violencia. Sin embargo, su poder se ve amenazado por una nueva banda que quiere apoderarse del barrio. Kukur es una serie llena de acción, suspense y drama familiar. La serie explora temas como la lealtad, el honor y la importancia de la familia. Los secretos familiares en Kukur son profundos y oscuros, y se van revelando a medida que avanza la trama. La venganza también es un motor importante en la serie, ya que los miembros de la familia Koval están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger a su familia y a su barrio. Kukur es una serie adictiva que te mantendrá al borde de tu asiento con cada capítulo. Imaginen vivir en un barrio donde la ley no existe y la única regla es la supervivencia. ¿Cómo protegerían a su familia? ¿A qué estarían dispuestos a renunciar? Kukur te sumerge en un mundo violento y peligroso, donde la lealtad y el honor son los valores más importantes. La serie se centra en la familia Koval, una familia poderosa y respetada que controla el barrio de Kukur. Sin embargo, su poder se ve amenazado por una nueva banda que quiere apoderarse del barrio y cambiar las reglas del juego. La trama es intensa y llena de giros inesperados, manteniendo al espectador al borde de su asiento con cada capítulo. Kukur es una serie que te hará sentir, vibrar y cuestionar tus propias convicciones sobre la lealtad, el honor y la familia. La serie no se limita a mostrar la violencia como un simple espectáculo, sino que explora las consecuencias humanas de la guerra entre bandas y el impacto que tiene en la vida de los habitantes del barrio. ¿Qué precio están dispuestos a pagar los personajes por proteger a su familia y a su barrio? ¿Sacrifican su moralidad? ¿Su humanidad? Kukur intenta responder a estas preguntas, mostrando las diferentes perspectivas de los personajes involucrados. Además, la serie aborda el tema de la familia desde una perspectiva compleja y realista, mostrando las dificultades y los desafíos que enfrentan las relaciones en un entorno tan hostil y competitivo. ¿Es posible mantener la unidad familiar en un barrio donde la violencia es la norma? ¿O la lealtad a la familia es simplemente una excusa para justificar actos atroces? Kukur te invita a reflexionar sobre estas preguntas y a cuestionar tus propias creencias sobre la familia y la lealtad. Y bueno, estas son solo algunas de las muchas series turcas familiares que te atraparán con sus secretos y venganzas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del drama turco y que encuentren una nueva serie que los enganche tanto como a mí. La riqueza cultural de Turquía, la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus tramas hacen de estas series una experiencia única e inolvidable. Anímense a descubrir este fascinante mundo y déjense llevar por la pasión, la intriga y el drama de las series turcas familiares. Para resumir un poco, hoy exploramos algunas series turcas que destacan por su intriga familiar, sus secretos bien guardados y la sed de venganza que impulsan a sus personajes. Vimos desde dramas religiosos con romances prohibidos hasta thrillers legales llenos de corrupción, pasando por historias de infidelidad y traición, intrigas palaciegas y dramas criminales en los barrios más peligrosos de Estambul. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre la complejidad de las relaciones familiares y los límites que estamos dispuestos a cruzar por proteger a nuestros seres queridos o buscar justicia. La diversidad de temas y géneros que ofrecen estas series turcas garantiza que haya algo para todos los gustos. No importa si prefieren el romance, el suspense, la acción o el drama histórico, seguro que encontrarán una serie turca que los enganche desde el primer capítulo. Así que no lo piensen más, exploren este fascinante mundo y déjense sorprender por la calidad y la originalidad de las series turcas familiares. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Me encantaría saber cuál de estas series les ha gustado más o si tienen alguna otra recomendación para compartir. Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus series favoritas y qué otros temas les gustaría que explorara en futuros vídeos. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que realmente les interese.
Y antes de despedirme los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también disfrutan de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas para futuros vídeos sobre series, películas y otros temas relacionados con el mundo del entretenimiento. Así que estén atentos y no se pierdan nada. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de emoción y drama turco. Recuerden que la vida es como una serie turca, llena de giros inesperados, secretos oscuros y momentos emocionantes. Así que disfruten cada capítulo y no se pierdan ni un solo detalle. Adiós, amigos.